No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, aquí de vuelta. Bueno, de Siria llegan noticias de deserciones dentro del ejército, aunque aclaran que los altos cargos siguen fieles al régimen. Por su parte, Estados Unidos envió un mensaje claro a Irán: no se vayan a equivocar arrastrándonos a un conflicto armado. Después, otra vez en Siria, donde las cifras de muertos siguen creciendo a un ritmo preocupante. Y lo que hace Assad es optar por mostrar sus armas en un intento por disuadir las medidas internacionales. Finalmente, Netanyahu, durante el encendido de la primera vela de Hanukkah, dijo que Israel debe unirse contra el extremismo. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel vendrá con la agenda cultural, pero comencemos ya. Empezamos hablando de Siria, como decías, una noticia recogida del diario Haaretz. Más de 10.000 soldados han desertado del ejército sirio, con nada menos que la mitad de los reclutas sin presentarse en los últimos 3 llamados a filas. Según las agencias de inteligencia occidentales, a pesar de que los altos cargos siguen siendo leales al presidente Bashar Assad, los oficiales de bajo nivel están desertando en grandes cantidades y en algunos casos unidades enteras han desertado en masa. El ejército se considera el principal factor de protección del régimen de Assad después de las protestas masivas que comenzaron en el sur en marzo y que se propagaron por todo el país. El martes, por lo menos 73 personas murieron en Siria en los enfrentamientos entre el ejército y la oposición, la mayoría de ellas en Homs y en Idlib. Esta cifra se suma a las 100 personas asesinadas este lunes. Los grupos opositores han declarado que las fuerzas leales a Assad están transfiriendo a los activistas de la oposición heridos de los hospitales a las bases militares para evitar que testifiquen ante los observadores de la Liga Árabe. Hacer predicciones sobre si el régimen sirio caerá o no, o cuándo lo hará, sería como comprar un billete de la lotería y esperar que la fortuna caiga del lado del análisis propuesto. Aunque sí se pueden comenzar a leer ciertos signos, como por ejemplo la decisión de Hamás de mover su cuartel general de Damasco. Pero más allá de las previsiones, lo que debe preocupar es qué va a suceder con el arsenal de cohetes, misiles y sobre todo armas químicas en manos sirias. Algunos reportes indican que Hezbollah ya transfirió varios miles de misiles de largo alcance de Siria a Líbano, aunque aún no hay pruebas de que se haya hecho esto con armamento químico. Bien, y ahora otra noticia está del diario Aurora, que nos lleva a Estados Unidos y el posible conflicto con Irán. El general Martin Dempsey, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, afirmó en una entrevista con la CNN que se han hecho todas las preparaciones para un posible ataque a Irán, al tiempo que advirtió al régimen de Teherán contra un error de cálculo sobre las intenciones norteamericanas y que no se enrede en un juego peligroso que podría conducir al desastre. En los días recientes, Dempsey ha estado visitando Irak, Afganistán, Kuwait y Arabia Saudita, escuchando las crecientes preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Irán, según señala el reporte de la CNN. Mi principal preocupación es que ellos, los iraníes, cometan un error de cálculo con respecto a nuestra decisión, expresó. Cualquier error significaría que seremos arrastrados al conflicto y eso sería una tragedia para la región y para el mundo. Días atrás, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, aseveró que Irán ha alcanzado un punto en el que puede armar una bomba atómica, una bomba nuclear en un año o potencialmente en menos tiempo. El lugar donde ha hecho de estas declaraciones, en Afganistán, no parece casual. Mucho menos, claro, la gira por los países vecinos a Irán. Parece una ronda buscando consensos, apoyos, en países cuyas poblaciones tal vez no toleren otra operación de un ejército no musulmán en tierra del Islam, más allá de lo que sus gobiernos estimen como una amenaza para su seguridad. El equilibrio de alianzas y de acuerdos es tan delicado como lo puede ser una amistad por conveniencia. Pues sí, volvemos a hablar de Siria, ahora una noticia de la agencia EFE. Este país llevó a cabo maniobras con fuego real como forma de preparación frente a cualquier intervención contra su territorio y espacio aéreo, según informó la agencia de noticias oficial siria, SANA.
Dentro de un plan de entrenamiento, distintas unidades de la Fuerza y la Defensa Aéreas de Guerra, así como cazabombarderos y helicópteros de apoyo, participaron en las maniobras al día siguiente de que Damasco aceptara recibir una misión de observadores árabes en medio de fuertes presiones internacionales. La Marina estuvo presente con unidades de misiles marinos que lanzaron en la costa en unos ejercicios en los que también tomaron parte fuerzas especiales y paracaidistas. Altos mandos militares asistieron a estas maniobras que tuvieron el objetivo de probar la capacidad bélica de la Fuerza Aérea y su preparación en repeler cualquier agresión contra su territorio y el territorio aéreo. Esto es lo que apuntó esta agencia de noticias oficial siria, SANA. Bueno, como decíamos en la primera noticia, estas maniobras pueden leerse como un signo de debilidad, tal vez más que de fuerza. Un régimen que se tambalea y envía mensajes a un receptor que tal vez no lo esté escuchando, pues al parecer hay pocos países preocupados en derribar al régimen. Al menos no lo han explicitado, más allá de tímidas críticas en lo referente a la bochornosa violación de los derechos humanos. Siria sabe, por otro lado, que tiene pocos amigos al norte y al sur, y otros que puedan llegar por el Mediterráneo. Pero bueno, más allá de las conjeturas, lo que sí es evidente es que está en juego el balance de toda una región. Terminamos, Marcelo, con Hanukkah. Así es. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Ehud Barak, además del jefe del Estado Mayor Benny Gantz, encendieron la primera vela de Hanukkah con los soldados del Ejército de Defensa de Israel, conocido como Tzahal, en la base de la Brigada Efraim, una semana después de que activistas de ultraderecha irrumpieran en ese recinto e hirieran al comandante y a su lugarteniente. Netanyahu subrayó a los soldados que el incidente era una mancha sobre el cumplimiento de la ley y sobre los colonos que debe ser eliminada. Si ustedes toman la camisa más blanca y le encajan una sola mancha, toda la camisa estará manchada. El incidente mancha a todo el Israel, de todo el Estado de Israel, que es una nación que respeta la ley. Resaltó: debemos unir fuerzas contra el fenómeno del extremismo y borrar esa mancha, precisó. El jefe del Ejecutivo denunció el Tag Mehir, política de represalia, señalando que no podemos aceptar el vandalismo contra las mezquitas o el ataque contra los oficiales de la policía, los soldados o la gente inocente. Eso puede pasar, pero si ocurre, debemos actuar con toda la autoridad contra los perpetradores. En cambio, como señaló The Israel Project, la televisión de la Autoridad Palestina ha transmitido los clips de canciones con letras en honor de Dalal Mughrabi. Esta es una mujer que en 1978 ayudó a llevar a cabo el más mortífero ataque terrorista en la historia de Israel. Mughrabi fue líder, con 19 años de edad, de un escuadrón de palestinos que partió de Líbano a Israel, donde mató a un reportero gráfico estadounidense y a 37 civiles israelíes, muchos de ellos niños. ¿Quién es entonces el que no quiere la paz? ¿Quiénes idolatran a los asesinos y quiénes festejan la muerte? Muy bien, una vez finalizada esta primera parte, esperamos ahora a Raquel, que llega con la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana y Hag Sameach. Le damos la bienvenida a Raquel. Hola Marcelo, hola a nuestros oyentes. Rápidamente. Que anoten esta sugerencia que les hacemos, una sugerencia ineludible. Marcelo, si me permites que use esta palabra, porque hoy todas las que quieras. Televisión Española a las 22:15 horas emite El Ángel de Budapest. Este biopic, esta TV movie, que habla de la gesta del diplomático español Ángel Saint-Brieuc, que fue declarado justo entre las naciones por Yad Vashem en 1966 y que en la Budapest ocupada por los nazis salvó a más de 5.000 judíos. Nuestros oyentes conocen muy bien la historia de Saint-Brieuc, pero bueno, verla en imágenes para los que no hayan tenido oportunidad de hacerlo, y sobre todo que estamos muy contentos de que no solo la gente que le conoce, quizá en su mayoría a través de Radio Sefarad, que desde el principio habló de Saint-Brieuc con sus hijas y con protagonistas como Jaime Bandor, que fue uno de los niños a los que salvó Ángel Saint-Brieuc, o a la recordada Katy Borer, que le dedicamos un Vidas, y allí nos habló de su experiencia en una de las casas españolas que creó este embajador, este diplomático, porque era encargado de negocios. Exacto, en ese momento,
En Budapest, una de estas casas decía que creó para proteger a los judíos que estaban condenados a perder la vida en los campos de exterminio nazis. Y bueno, tal vez les conozcan a través de la radio, decía, pero la mayoría de los españoles no conocen la figura de Sanfrid ni lo que hizo, así que esta película va a ayudarles y va a poder hacer que seamos más los que nos sentimos orgullosos de este diplomático español. Además, esto es el jueves, les repito, a las 10:15 de la noche. Además, al día siguiente, el viernes 23, a las 23:30 horas, la 2 de Televisión Española también emite un documental, el documental Sanfrid, El ángel de Budapest, que ahonda en la figura y la labor que realizó Ángel Sanfrid en Budapest en aquellos días terribles. Pues un programa muy bueno. La verdad que sí, el documental yo creo que ya lo han emitido en Televisión Española y les puedo asegurar que si es el que yo vi, es buenísimo. Y la película la vimos bien, sí, gracias a la iniciativa de la Comunidad Judía de Madrid, que hizo un preestreno en el Cine Palafox de la capital. Y bueno, hay un reportaje en la radio sobre este estreno, así que si quieren oír las opiniones de las hijas de Ángel Sanfrid, de Diego Carcedo, que es el autor del libro en el que se basa la película, Ángel Sanfrid, un español frente al Holocausto, de miembros de la comunidad judía, de gente a la entrada y a la salida de la proyección, pues les invitamos a hacerlo antes de ver la película en televisión. Muy bien, así que hoy tenemos programa para la noche. Seguimos. Te propongo La Caballería Roja en la Casa Encendida. Es un proyecto que engloba una gran exposición de una serie de actividades como cine, conciertos, propuestas escénicas y conferencias. Está abierta al público hasta el 15 de enero de 2012 y lo que a nosotros nos interesa es que son varios los creadores judíos que son protagonistas de este proyecto. Por ejemplo, el escritor Isaac Babel, el cineasta Sergei Eisenstein, el poeta Osip Mandelstam, el pintor y escenógrafo teatral Marc Chagall. La exposición se centra en los años que van desde la marcha de la primera Caballería Roja en la Guerra Civil, que se desarrolló entre 1918 y 1921, a la intervención de la Caballería Roja en la Segunda Guerra Mundial, desde el 41 al 45. La Caballería Roja es una especie de viaje desde la energía artística de la vanguardia que acompañó al estallido y los primeros pasos de la Revolución. Ahí está la película de Eisenstein, por ejemplo, y sus tanteos y estrategias para conectarse con la nueva realidad social que se estaba construyendo, hasta la aniquilación de cualquier talento creativo por parte de Stalin al final de los años 30. Bueno, ojalá solo hubiera aniquilado talentos creativos, ¿no? Y no personas, pero bueno. Sí. Se refieren a esto en esta exposición. Les repetimos el nombre: La Caballería Roja en la Casa Encendida, hasta el 15 de enero de 2012. Además, los nombres ya convocan solos. Hablando de nombres, dime uno. Te traigo uno que te va a resultar interesante. Scarlett Johansson. Sí. No llega a ser Raffaelli. Pero bueno, no me quejo. ¿Te gusta, no? Sí. Vale, digo el nombre, no ella. El nombre no, el nombre me da lo mismo. Bueno, no sé si saben nuestros oyentes que Sofía Coppola Scarlett Johansson es judía. Sí. Es judía y escandinava, tiene esa doble... Una mezcla de... Sí, esa mezcla interesante. Bueno, ella desde pequeña quiso ser actriz e hizo todo lo posible para conseguirlo, y lo logró. Nació en Nueva York, concretamente en Greenwich Village, de familia judía y escandinava, como les comentamos, y tuvo su primer papel de teatro a los 8 años. Y seguro que la recuerdan en la película del hombre que susurraba en los caballos, que no te pregunto cómo se llama en Argentina, Marcelo. No, porque además no me acuerdo. Porque puede ser curioso, cuando menos. Bueno, ¿por qué hablamos de Scarlett Johansson? Bueno, está muy próximo, el jueves 29 se estrena su nueva película, Un zoológico en casa, que está basada en la novela autobiográfica de Benjamin Lee, acerca de un padre soltero que interpreta a Matt Damon, que intenta reabrir un zoológico, y lo consigue. Iban a cerrar un zoológico y él se ha pillado un poco de los animales y de su destino, que supone trágico, y hace un esfuerzo por
seguir adelante con el proyecto de este zoológico. Scarlett hace de cuidadora del zoo. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Porque nos imaginamos que se enamorarán y esas cosas. Seguramente. Algún beso tiene que haber. Bueno, entonces la han entrevistado con motivo de esta de este próximo estreno, y ha comentado cosas curiosas, como por ejemplo que con solo 24 años, eso es un dato, no lo ha comentado ella, se convirtió en la musa cinematográfica de la última época de Woody Allen. Pero que ella admite en esta entrevista a Vanity Fair que fue de casualidad, porque en el último momento reemplazó a Kate Winslet, que era la persona en la que había pensado. Sí, con preciosa, los años, además, y buenísima actriz. Sí, ahora está más guapa que... Sí, mucho más guapa que arriba del Titanic. Sí. Es una de mis películas más odiadas, Titanic. No sé si te lo he comentado alguna vez. Bueno. No, una película. Vale. Conocí a Woody Allen en el test en la prueba para esta película y le dijo: hola, gracias, date la vuelta, siguiente. O sea que no, por lo que cuenta Scarlett, no tiene desde el principio una gran conexión con sus actrices y actores, pero que luego van cogiendo confianza. Aparte, hola, buena, date la vuelta. Ya está en la prueba de cámara. Sí. Ya, iba directo. Él iba lo que iba. Sí, no quería ver la expresión de Scarlett. No, bueno, estaba claro. Dice que tiene en común con Allen, la parte judía de su familia. Dice que ambos son hipocondríacos y que hablaban todo el rato de medicinas y de remedios. Dice que ella es muy aficionada al gel antibacteriano en las manos, usar gel antibacteriano todo el rato en las manos, y que lo usaba y se lo pasaba a él, al director neoyorquino. Comenta que es un poco obsesiva con los médicos y esas cosas, y que en eso se parece mucho a Woody Allen. De hecho, dice Scarlett, debería haberme dedicado a la medicina. Eso para un hipocondríaco. Y bueno, eso es lo que comenta No estaría ella. mal un papel femenino, pero con la personalidad de Woody Allen, interpretado por esta chica. No sé si se va... Así entre torpe y Sí, no sé si está preparada Scarlett para este tipo de papeles. Pero me gustaría el desafío. Te gustaría. Bueno, pues te va a gustar saber que ella espera volver a trabajar con Allen muy pronto. Bueno, con esta gran noticia de alcance mundial. Ahí le dejamos la idea a Woody Allen. Terminamos el informativo. Así es. Que enciendan su velita. Sí, por favor. Y les esperamos mañana. Hasameach. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. También para mí lo es. Te cuento, el acercamiento de Hamás y Fatah tiene toda la pinta de ser un viraje de Fatah hacia una ideología que en principio había dejado ancleada, aunque solo hubiese sido una cuestión pragmática. Por su parte, en Egipto, cuando critican su represión, hablan de injerencia extranjera. Cuando la practican ellos, se llama justa denuncia de una situación insostenible, el doble rasero evidente. Y Mahmoud Abbas muestra su verdadero rostro. Al fin y al cabo, la razón de ser de Fatah es, en definitiva, la oposición a Israel. Y además, quizás la nueva versión de cara a la unión con Hamás. No nos vamos de Cisjordania porque una publicación palestina sirve para perpetuar el odio hacia los judíos. Bueno, una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comencemos ya. Empezamos con una noticia que hemos recogido de la agencia EFE. El grupo terrorista Hamás ha propuesto en el Cairo la creación de un comité interino que represente a todas las facciones hasta que se elija un Consejo Nacional Palestino, máximo órgano representativo de la Organización para la Liberación de Palestina, la conocida OLP, donde estén todos los grupos. La OLP representa al pueblo palestino y agrupa a las principales facciones, a excepción de Hamás y la Yihad Islámica. El portavoz de Hamás en Gaza, Fauzi Barum, explicó que la OLP ha envejecido, no representa a todo el pueblo palestino y no ha cumplido con sus deberes con el pueblo. Durante 2 días de reunión en Egipto, integrantes de Hamás y Al-Fatah y de otras 12 facciones palestinas que firmaron el acuerdo de reconciliación el pasado 4 de mayo en el Cairo. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, además del líder de Hamás, Khaled Meshal, se entrevistaron a su llegada a la capital egipcia en una reunión que fue una primera toma de contacto antes del encuentro de ayer.
La sesión de la pasada jornada es un logro sin precedentes y somos optimistas. Esperamos que se materialice el proyecto palestino, agregó Barum. Al-Fatah y Hamás, que son las mayores facciones palestinas, recordemos, están inmersos en un enfrentamiento. La OLP tiene una serie de compromisos que incluyen a Israel. La pregunta del millón es, ¿Hamás aceptará ingresar en una organización que ha reconocido a Israel y que ha emprendido ciertos pasos en pos de la paz? Si bien estos pasos los han interpretado muy a su manera, los han violado de manera casi constante y además han utilizado a las Naciones Unidas en su favor como un arma arrojadiza. Es muy difícil pensar en que Hamás deje de su lado su carta fundacional y su ideario, aquel que dice que no reconoce a Israel, que la guerra santa es universal y que el conflicto es una cuestión religiosa. Y ahora seguimos en la zona porque Egipto denunció esta semana injerencias extranjeras después de que la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton criticara el tratamiento que el ejército dio a las mujeres en las recientes manifestaciones en El Cairo. Egipto no aceptará ninguna injerencia en sus asuntos internos, declaró el ministro de Relaciones Exteriores Mohamed Amr ante la prensa, y añadió que El Cairo quiere aclaraciones sobre las declaraciones de responsables extranjeros a propósito de los asuntos internos de Egipto. El domingo, un diario egipcio mostró en portada una fotografía en la que se veía a unos soldados arrastrando por el suelo a una manifestante, pateándola y dejando al descubierto su sostén y su vientre. La foto, que se extendió rápidamente por las redes sociales, provocó indignación en Egipto. Y otra aclaración que la crítica al tratamiento que el ejército le dio a las mujeres en las recientes manifestaciones en El Cairo. La crítica para ellos es injerencia. El bochornoso señalamiento a Israel es justo. El concepto de pensamiento único fue descrito por primera vez por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer en 1819 como aquel pensamiento que se sostiene a sí mismo, constituyendo una unidad lógica independiente, por más amplio y complejo que sea este pensamiento, y sin tener que hacer referencia a otros componentes de un sistema de pensamiento. Herbert Marcuse, por su parte, habló de pensamiento unidimensional. Dijo, su universo del discurso está poblado de hipótesis que se autovalidan y que, repetidas incesante y monopolísticamente, se tornan en definiciones hipnóticas o en dictados. El problema es que sectores de la sociedad occidental hayan comprado esta cosmovisión única, totalitaria y sesgada. Solo las fotos que sirven a sus fines pueden mostrarse. El suyo es el monopolio de las emociones. Y ahora, Marcelo, vamos con una noticia que hemos recogido del diario El Mundo y está escrita por Salem Ergi, que es nuestro corresponsal en Israel. Así y que, por cierto, hoy, después de este mismo informativo, podrán escuchar en el programa Desde Israel. Bueno, la reciente condena de los 4 representantes europeos en el Consejo de Seguridad de la ONU, Francia, Inglaterra, Alemania y Portugal, por la construcción de Israel en las colonias en Cisjordania, así como la posterior y dura reacción israelí, muestran una vez más que en la escena diplomática Netanyahu pierde ante Abu Mazen. Se han dado cuenta que los discursos en la ONU son más eficaces que las bombas en autobuses de Tel Aviv, asumen en Israel. Por eso los portavoces del gobierno israelí no se creyeron ayer lo que veían sus ojos. Todo un regalo mediático. La foto de una reunión que provoca más tensiones y acusaciones. La imagen de Abu Mazen saludando efusivamente a Amina Muna, conocida también como la asesina internauta. Esta palestina fue liberada por Israel junto a otros 1.026 presos a cambio del soldado Gilad Shalit, cautivo en manos del grupo islamista Hamás desde el año 2006. Ejerciendo el papel de cebo virtual y sexual, Muna sedujo en el 2001 al adolescente israelí Ofir Rahum, de 16 años. En lugar de una cita apasionante en Jerusalén, Rahum cayó en una emboscada perpetrada por Muna y sus compañeros de los Tanzim, las milicias del grupo Al-Fatah. En lugar de besos, recibió 28 balas a quemarropa. Tras su detención, la palestina, que ejercía de periodista, fue condenada a cadena perpetua. Una muestra más del compromiso de la autoridad palestina con la paz. Una de tantas. En los compromisos adquiridos en la hoja de ruta, con el cuarteto y en los acuerdos de Oslo, la autoridad palestina se había comprometido a combatir el terrorismo. En su lugar, lo honra y lo glorifica. Ayer mismo dábamos la noticia de un homenaje a otra terrorista que en 1978 asesinó a 38 personas. Para lograr la paz hay que instalar en el ideario colectivo la idea misma de la paz. Estos comportamientos reiterados instalan, justamente, su opuesto. Históricamente, la OLP ha evitado todo compromiso con la paz.
con su pueblo y con aquellas organizaciones internacionales que financian el pozo ciego de la corrupción, la glorificación del terrorismo y el despotismo. Y terminamos con otra noticia también en la zona. El Centro Simón Wiesenthal ha pedido a la UNESCO que corte todos los fondos destinados a una revista de la juventud palestina debido a la publicación de material que exalta la figura de Hitler. Zaizafuna es la revista que supuestamente promueve la democracia y la tolerancia. Esta revista publicó un artículo de una niña palestina de 10 años quien dijo que en sus sueños Hitler le dijo: sí, yo maté a los judíos para que todos sepan que son una nación que extiende la destrucción de todo el mundo. El artículo fue traído a la atención del público por Palestinian Media Watch. Recordemos que los Estados Unidos es el mayor financiador de la UNESCO y es en gran parte el contribuyente estadounidense quien hizo posible que la UNESCO subvencione esta revista. Es exactamente este tipo de comportamiento por parte de los palestinos en el ámbito educativo y cultural el que hace una burla a la reciente admisión de Palestina en la UNESCO como miembro de pleno derecho, concluyó el rabino Marvin Hayer, decano y fundador del Centro Simón Wiesenthal. Bueno, una actitud palestina que se entronca con lo que hablábamos en la noticia anterior. Y una oportunidad además para que el contribuyente español y de todo el mundo comience a preguntarse qué sucede con el dinero de sus impuestos que va a parar a Palestina a través de distintas vías. ¿Ese dinero contribuye a la paz o por el contrario pasa a engrosar las cuentas privadas, a perpetuar el odio y a escapar de las obligaciones con su pueblo? Bueno, espero que ahora Raquel nos traiga mejores noticias, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tengas buen fin de semana. Igualmente. Bienvenida, Raquel. Hola, Marcelo. Hola a todos los que nos oyen. Qué cosas interesantes. Veo que tenés una lista larga. muy extensa. Sí. Pues mira, es que con todas estas noticias culturales que les venimos contando en los últimos días, se nos ha escapado, aunque no olvidado, felicitar a Steven Spielberg, que el pasado 18 de diciembre cumplió 65 años. Entonces, felicidades. Sí, hasta los 120, y la verdad es que, como soy una confesa admiradora de Spielberg, pues me he permitido traer a esta agendita cultural algunas curiosidades sobre el director norteamericano que tal vez nuestros oyentes no conozcan. A ver, Por a ejemplo, mí me interesa, así que vamos. Vale, ya se sabe que su nombre completo es Stephen Alan Spielberg. Bueno, que el divorcio de sus padres le marcó, pero también el marcado antisemitismo, le marcó el marcado antisemitismo, ¿vale? Doblemente marcado está. El antisemitismo que sufrió a manos de sus vecinos en un suburbio de Saratoga, California, donde pasó su adolescencia. El director ha declarado que me rompieron la nariz 2 veces. Su hermana menor, Anne Spielberg, también se dedica al cine. El mayor éxito de Anne ha sido firmar el guión de Big, que es una muy buena película. Sí, muy soñadora. Sí, tal vez por esto que voy a decir a continuación no es muy conocida Anne, porque, según ella misma ha declarado, Steven y ella no se llevan muy bien. Ay, la familia. Uh-huh. Spielberg tiene tantas fobias como alergias Martin Scorsese, es decir, muchísimas. Entre ellas, un miedo terrible a las alturas. Durante su adolescencia, lo que más le atormentaba era el miedo a los encuentros públicos. Según se cuenta, bastaba con que alguien le mirase fijamente para que su nariz comenzase a sangrar. Algo que ha superado sin ninguna duda, porque otra cosa no tendrá, pero encuentros públicos y fama, desde luego que sí. Como último apunte de hoy, quedan muchos y iremos... ¿Lo vas a ir? Sí, le voy a dedicar un pequeño homenaje todos los días a Spielberg, que creo que se lo merece. Me gusta, No solo por su cine, sino por sus esfuerzos por recuperar y mantener la memoria de las víctimas de la Shoah. Exactamente. Entonces, Spielberg fue alumno de Jerry Lewis, otro eminente judío, actor, director, showman, en unos cursos de cine para la Universidad del Sur de California. En dichos cursos también coincidió con el futuro director de Conan, el bárbaro John Milius. Y aquí lo vamos a dejar. No hay ni una más, ¿nos das? Una sola, la última, por favor. A ver... Buscando un argumento loco para su segunda película, Spielberg robó un ejemplar de una novela de un despacho de la productora Universal. El nombre del libro era Tiburón.
Me suena de algo. Su primer gran éxito. Exactamente, sí. Bueno, hablando de éxitos. Éxitos. Traigo esta noticia porque me ha llamado la atención el lenguaje y más que éxito hablaría de envidia porque me gustaría ver estas noticias publicadas en la prensa española. Esto es un poco entre agenda cultural y repaso a los medios, ¿no? Sí. El medio es salvadoreño, se llama El Diario de Hoy, y fíjense cómo comienza. Todos los días los turistas que visitan Israel reciben una dosis de la magia cultural de ese país. Caminando por sus calles se puede apreciar los diferentes espacios en donde cada manifestación artística tiene su lugar. Israel no solo es sinónimo de conflicto, en sus ciudades se goza de modernidad, vida, su gente es amigable y llena de esperanza. Habría que... ¿Cómo se llama el lugar? El diario es El Diario de Hoy, de El Salvador. Pues entonces, una felicitación para ellos. Sí, empiezan así porque se van a referir, la noticia versa sobre que Israel se prepara para el Año del Arte 2012, en el que, como saben, pues va a tener especial protagonismo el Museo de Arte de Tel Aviv, que lo habías comentado, que inaugura, además, sí, que lo hemos comentado en varias ocasiones, que inaugura un nuevo edificio, que del 21 al 24 de marzo tendrá lugar la Semana del Arte, que tendrá como atracción principal la Maratón del Arte, de la que les hablamos aquí en nuestra agenda. Y bueno, esa entradilla para comenzar el artículo me ha llamado la atención y me ha gustado compartirla con ustedes para, bueno, periodismo en serio. Sí, más allá del conflicto, saben que Israel no es conflicto, nada más que es un país muy distinto. Y que lo hacen desde El Salvador y que muy pronto esperemos que lo hagan desde Está España. lejos encima El Salvador, ¿eh? Sí, claro, ellos mismos en ese país tan lejano al Salvador y diferente en muchos aspectos también se respira amor y mucha pasión por el arte. O sea que uno se puede enterar de estas cosas, ¿no? Por más lejos que esté. Sí, bueno. si los medios de comunicación le ayudan a hacerlo, mucho mejor, ¿no? Sí. Bueno, y queremos terminar esta agenda con la presentación de un libro firmado por Teresa Simal, que recrea la historia de la madre adoptiva de Moisés, de la princesa egipcia Merit Amon, la cuarta hija de Ramsés, conocida, que aparece en la Biblia con el nombre de Batía. Como saben, es la mujer, la princesa que coge, que salva al niño que en la cestita. Mucha gente por ahí lo conoce más por la película de Disney. Sí, o por los 10 mandamientos, también, ¿no? Entonces, esta princesa, pues recoge al pequeño Moisés y le educa y le cría. Entonces, Teresa Simal ha recreado la imagen de esta mujer que educó a Moisés en la corte faraónica y que jugó un papel primordial en la vida de Moisés. Para elaborar esta novela se ha acudido a fuentes tanto egipcias como judías y arqueológicas, pone la nota de prensa, y además ha visitado en 2 ocasiones Egipto. El título del libro es Merit Amon, madre egipcia, es la segunda novela de esta autora, Teresa Simal, y bueno, como curiosidad, nuestros oyentes lo saben, pero la princesa egipcia necesita una nodriza para alimentar al pequeño Moisés. Y entonces la nodriza es una nodriza judía que, no por casualidad, es la madre natural de Moisés. Entonces, nos gustaría saber cómo refleja la historia de Yochebed, que es el nombre de la madre de Moisés, en este libro, Merit Amon, madre egipcia. También queremos que se refiera a Yochebed, madre judía. Ya lo leeremos y les comentaremos. Sí, parece interesante. Además, como novela histórica, muy, muy interesante. Y bueno, esto es todo. Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, lo mismo digo. Bueno, la novela de la reconciliación de Hamás lo que está buscando es desviar la atención de lo verdaderamente importante. Fatah se parece mucho a Hamás, solo que utilizaba una estrategia distinta y esta estrategia ya parece haber caducado. En tanto, en Siria se aceleran los bombardeos y los asesinatos antes de que lleguen los observadores de la Liga Árabe. Otro que no respeta mucho la vida es Irán. En lugar de lapidación, en un gesto de humanismo, estudian la posibilidad de ahorcar a una mujer condenada a muerte por adulterio.
Finalmente, una comisión de la Knesset estudiará el reconocimiento del genocidio armenio a manos de los turcos entre 1914 y 1918. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comencemos ya. Y empezamos hablando de Oriente Medio. Como anunciabas, Marcelo, Hamás se une a la OLP no como resultado de un cambio en su ideología, sino porque quiere que la OLP se atenga a su plataforma original, liberar a Palestina y lograr el derecho de retorno para los refugiados palestinos, según explicaron los líderes de Hamás el fin de semana. Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos radicales palestinos acordaron unirse a la dirección provisional de la OLP, que buscaría formas de activar y reconstruir la organización dominada por Fatah. La decisión fue anunciada después de una reunión de representantes de varios grupos palestinos en El Cairo. Hamás y la Yihad Islámica exigen a la OLP reconsiderar su estrategia política, abandonando los acuerdos de Oslo y su reconocimiento de la resolución de 2 estados. Cualquiera que piense que Hamás ha cambiado sus posiciones y acepta ahora el derrotista programa político de la OLP está viviendo en una ilusión, subrayó Osama Hamdan, encargado de las relaciones exteriores del grupo terrorista. Hamás no puede cometer el error de unirse a un proceso que ha demostrado ser un fracaso durante los últimos 20 años. El propio Hamdan enfatizó además que Hamás continúa comprometido a cumplir las aspiraciones de los palestinos. Es decir, primero y principal, la liberación, dice él, y cito textualmente, de nuestras tierras desde el mar hasta el río, imagino que dice el río Jordán, y lograr el derecho de retorno. Otro líder de Hamás, Jalil Abu Leila, dijo que una de las principales tareas del liderazgo provisional de la OLP es llevar de nuevo a la OLP a su camino correcto y al objetivo para el cual fue creado, es decir, la liberación de Palestina. Todos los pueblos, dijo además, tienen derecho a reconsiderar los acuerdos firmados por su gobierno. Por su parte, el secretario general de la Yihad Islámica, Ramadan Salah, sostuvo que nadie tiene el derecho de decir que la resistencia armada es ilegítima y que los palestinos no pueden recurrir a ella. Es decir, la resistencia armada contra la paz, la resistencia armada contra la vida, la exaltación de la muerte y el odio. En realidad, más de lo mismo. Y ahora vamos con una noticia que hemos recogido de Europa Press. Al menos 13 personas han muerto, entre ellas 3 niños, y decenas han resultado heridas en distintos ataques de las fuerzas de seguridad sirias contra las ciudades de Homs, Hama, Alepo, Nawa y Deir ez-Zor, según ha informado el grupo opositor Comités de Coordinación Locales. Los observadores de la Liga Árabe tienen que visitar la provincia en las próximas horas. Por otro lado, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, otro grupo opositor, ha señalado que un número indeterminado de personas han muerto y al menos 124 han resultado heridas en Baba Amr. Además, han denunciado la muerte del ex secretario general del partido Baaz en Homs, Ghazi Mohammad Jalel Sugeib, y de su mujer, Raja Mohammad Khaled Bakar, durante un bombardeo en este barrio. Abu Salim, un activista consultado por la cadena estadounidense CNN, ha confirmado el sitio a Baba Amr. Además, ha denunciado la falta de equipos médicos para atender a los heridos. Nosotros solamente tenemos equipos de primera asistencia para tratar las heridas de bala, por lo que la mayoría de los heridos se muere, ha indicado. Creo que no sería exagerado decir que la comunidad internacional ha institucionalizado en las Naciones Unidas la utilización de diferentes principios para juzgar las acciones de los países, el famoso doble rasero. Un juego de principios se utiliza para señalar a Israel, el resto para justificar el silencio ante las atrocidades que perpetre cualquier otro país, y especialmente si se trata de países musulmanes. Además de los principios, con Israel se da la situación de la reiteración monotemática y casi obsesiva de acusaciones inverosímiles. Y no solo en las Naciones Unidas. Las propias sociedades han sido anestesiadas contra el dolor infligido por el extremismo islámico, en tanto que han sucumbido a las mentiras y a la constante magnificación de los hechos cuando se trata de Israel. Y ahora, Marcelo, nos trasladamos a Irán. Las autoridades judiciales iraníes aclararon ayer que la mujer condenada por adulterio y sentenciada a morir lapidada podría finalmente no sufrir de esta forma de ejecución, sino ser ahorcada. Un tribunal condenó en 2006 a Sakineh Ashitani
Astiani, a ser lapidada por cometer adulterio. El jefe de la judicatura de la provincia de Azerbaiyán Oriental, Malek Adyar Sharifi, anunció que la ejecución se llevará a cabo en cuanto nuestros expertos den su opinión. Según Amnistía Internacional, Astiani ya recibió 99 latigazos como sentencia. La presión de la comunidad internacional provocó que en septiembre del año pasado las autoridades iraníes decidieran suspender la lapidación de Astiani, aunque después matizaron que su condena no había sido cancelada, por lo que el caso simplemente estaba siendo revisado. La Sharia, la ley islámica por la que Irán se rige desde 1979, condena a morir lapidados a los culpables de adulterio y a morir en la horca a los culpables de asesinato, violación, tráfico de drogas, robo con arma y apostasía. Bueno, toda una muestra del más profundo humanismo y respeto al prójimo. Poco más puede agregarse cuando vez tras vez muestran más su profundo desprecio a la vida, al prójimo, a la diversidad. Es sumamente negligente y temerario aplicar el relativismo moral y cultural en este sentido. Y terminamos con un tema que lleva muchos años tratándose en Israel, en este caso una noticia que hemos recogido del diario Aurora. Una comisión de la Knesset estudiará el reconocimiento del genocidio armenio a manos de los turcos entre 1914 y 1918, durante e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de fijar una fecha para su conmemoración oficial. La Comisión Parlamentaria de Educación, Cultura y Deporte, encabezada por el diputado Alex Miller del partido Israel Beiteinu, discutirá la cuestión en una audiencia pública en la que participarán el portavoz de la Knesset, Reuven Rivlin, y el viceministro de Exteriores, Dani Ayalon. La propuesta de reconocer el genocidio armenio fue considerada en varias oportunidades en las sesiones cerradas de la Comisión de Defensa y Exteriores de la Knesset, que rechazó la iniciativa varias veces. Bueno, el reconocimiento del genocidio armenio es un tema diplomático delicado. La semana pasada, el Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que prohíbe la negación del genocidio. La ley castiga al infractor con 1 año de cárcel y una multa de 45.000 euros. La medida desató una crisis diplomática entre Francia y Turquía. Ankara llamó a consultas a su embajador y canceló las relaciones diplomáticas, económicas y militares con Francia, a la vez que prohibió a los aviones militares franceses aterrizar en sus aeropuertos y a los barcos de bandera francesa atracar en sus puertos. Eso sí, Erdogan, el incansable acusador, no se cansa de culpar a Israel de los crímenes más peregrinos. Muy bien, finalizada esta primera parte del informativo, Raquel ahora nos trae las noticias culturales, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, pues mañana más noticias. Mañana más. Y ahora sí, bienvenida Raquel. Hola Marcelo, hola a los que nos oyen. Vamos a proponerles una actividad para los más pequeños, pero de esas actividades a las que siempre se unen los más mayores o los mayores, con las cosas que hay que llevar a los niños, los padres y los tíos. Como comentábamos antes con Gabriela, la monitora del taller infantil de Sefarad Israel, pues los padres aprovechan y los tíos aprovechamos para disfrutar de iniciativas como las que nos presentan el Museo del Greco y el Sefardí, que como sabes se han unido para realizar actividades conjuntas. Desde el pasado mes de mayo empezaron con la celebración de la Noche de los Museos y ahora lo han ampliado, por ejemplo, a este horario de Hanukkah, Navidad, el que nos invitan a eso, a traer a nuestros niños para que hagan manualidades, aprendan cosas, intercambien culturas, ideas. Está muy bien. Muy interesante, sí, la verdad es que la iniciativa se llama Museo 2 más Invierno es igual a diversión por 2. Se inaugura hoy de 9:30 a 13:30 y es un primer campamento urbano de invierno para los más pequeños. Entonces estarán hoy, el día 28, el 29 y el 30 de diciembre y también el 3, 4 y 5 de enero en el pabellón de cristal del Museo del Greco, que abrirá sus puertas, como hemos comentado, de 9:30 a 1:30 del mediodía. Para que los pequeños participen en este campamento que es muy especial y que les recomendamos a todos los que o vivan en Toledo o se acerquen hasta esta capital sefardí. Muy bien.
Continuamos con una noticia de estas que no nos gusta nada, Marcelo, pero que inevitablemente salpican esta agenda cultural de vez en cuando. Ya la veo. En este caso, nos vamos a Irlanda porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha revelado en un informe que el gobierno irlandés financia a 34 artistas que firmaron una campaña que convoca, que pide que se siga ese boicot cultural contra Israel que trufa negativamente muchos ámbitos culturales de muchos países. Ya lo vivimos aquí con José Mercé, Uh-huh. como ejemplo, pero vamos, son muchos los artistas que han sufrido presiones por acudir a Israel, o países o entidades culturales que invitan a artistas israelíes y sufren presiones y críticas por eso. Estos artistas que están financiados por el gobierno irlandés representan una quinta parte de todos los artistas que reciben dinero público en Irlanda. Y hay un dato curioso y bastante negativo, es que según una fuente de la Embajada de Israel en Dublín, ni un solo grupo de danza israelí o compañía de teatro, músico o director de cine ha sido invitado a Irlanda desde hace más de una década. Una noticia que nos parece preocupante y que queremos denunciar aquí y animar a ver si estos boicots culturales injustos y que no llegan a nada terminen. El boicot cultural es una contradicción gigantesca. Sí, solo en los términos, ¿no? Sí, no, ya es en los ridículo. términos de la frase. Esta gente que lleva a cabo estas iniciativas, la verdad que aquellos que ellos creen estar criticando, en realidad son ellos los que lo están haciendo, ¿no? Pero bueno. ¿Te acuerdas del poeta del que hablamos en una ocasión, un poeta palestino, sí. Que parece más sangrante todavía si eres poeta, ¿no? Pero bueno, que se había negado a compartir un jurado, sí, una mesa de debate, sí. Sí, no me acuerdo, un jurado. Con un escritor israelí. Bueno, esta noticia es lamentable y la siguiente que vamos a dar es triste, porque vamos a hablar del fallecimiento de una de las damas de la música yiddish, Adrienne Cooper. Nos ha dejado el 25 de diciembre en la ciudad de Nueva York. Hemos podido escuchar su música en Radio Sefarad y les prometemos un especial dedicado a esta mujer tan especial y esta música que luchó por conservar la cultura yiddish a través de la música. Uh-huh. Y para no terminar tan tristes, volvemos a nuestro homenaje que estamos haciendo a Steven Spielberg. Y bueno, les quiero contar que entre los proyectos que Spielberg ha rechazado a la hora de dirigirse hay Tiburón 2, que tiene cierto sentido, ¿no? Después del super éxito que le diera un poco de vértigo volver a la secuela. Superman, Uh-huh. Rayman, El Cabo del Miedo, que él declinó dirigirlo en favor de Martin Scorsese para que este tuviera un éxito de taquilla entre manos. Es conocida la amistad que une a los dos realizadores. También rechazó Los Puentes de Madison, Deep Impact, la que fue... Sí, no nos importa que la haya rechazado, pero fue productor ejecutivo, y La Máscara del Zorro, que rechazó no porque no le interesara dirigir a Banderas, sino porque quería centrarse en salvar al soldado Ryan. Buena peli. Y ahora les hablamos de otro de los títulos míticos de Spielberg, el que más nos interesa desde nuestra perspectiva, que es La lista de Schindler. La rodó en 1993, como saben nuestros oyentes, y hasta poco antes de rodar esta película, al parecer Spielberg se había mostrado más tibio que después en cuestiones religiosas. Esto se explica porque, por lo visto, tras divorciarse de sus padres, su madre se había vuelto a casar y lo hizo con un creyente ultraortodoxo, y al parecer el joven Steven encontraba asfixiante el clima de devoción que se respiraba en su domicilio, y eso le alejó un tanto. Una reacción, claro. Sí. Pero volvió al judaísmo de alguna manera tras rodar La lista de Schindler, y es significativo, y me ha encantado leer esto, que le marcó tanto La lista de Schindler que, entre otras cosas, ha evitado desde entonces incluir a los nazis como villanos en sus películas de aventuras para no frivolizar con el tema. Así que un grande... En esta saga, ¿cómo era? Sí, la de Indiana Jones. Indiana Jones, En busca del tesoro perdido, pensaba. Del arca perdida. Del arca perdida. Sí, y terminamos con Spielberg, que es una manera muy buena de terminar. Así es. Hasta mañana. Hasta mañana. Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Para mí también lo es. Pues bueno, hoy hablaremos de Estados Unidos, porque mantiene conversaciones con el Consejo Militar de Egipto con el fin de garantizar el Tratado de Paz con Israel suscrito en 1979. En tanto, los observadores de la Liga Árabe ya están en Siria y el régimen de Al-Assad ha comenzado, al parecer, a escenificar una falsa Pax. El presidente de Israel, Shimon Peres, llamó a defender la naturaleza democrática e integradora del Estado de Israel frente a los recientes incidentes sexistas en comunidades ultraortodoxas. Finalmente, Ismael Haniyeh, líder del grupo terrorista Hamas, está en Egipto para reunirse con sus padres ideológicos, la Hermandad Musulmana. Por supuesto, no se olvidó de lanzar una amenaza velada contra Israel. Y por supuesto, una vez que finalicemos esta primera parte del informativo, Raquel traerá su agenda cultural, pero ya comenzamos. Y comenzamos, Marcelo, en Egipto. Es una noticia que recogíamos del diario Haaretz. Estados Unidos está envuelto en conversaciones secretas con el Consejo del Gobierno Militar de Egipto, dirigidas a garantizar que el régimen democráticamente elegido mantendrá el Tratado de Paz con Israel, según sostuvo la principal figura de la oposición egipcia, Mohamed El Baradei. Los resultados de las recientes elecciones parlamentarias de Egipto, que supusieron un considerable aumento de las facciones islamistas como el Partido Liberal y Justicia de la Hermandad Musulmana y el Partido Al-Nur del movimiento radical salafista, han causado que algunos se cuestionen el futuro de dicho tratado firmado en 1979. En un aparente intento de mitigar algunas de estas preocupaciones, oficiales de Al-Nur indicaron la semana pasada que el movimiento salafista tiene la intención de respetar todos los tratados que Egipto ha firmado, incluyendo el acuerdo con Israel. Por su parte, los hermanos musulmanes manifestaron que no tienen el propósito de anular dicho tratado. Ahora, la preocupación no es trivial ni exagerada. Hamid Bazarslan, un historiador y politólogo turco, que es director de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, decía en su libro Una historia de la violencia en Medio Oriente que Hassan al-Banna, el fundador de los Hermanos Musulmanes, decía, y cito, «El Islam es la ideología de la fe, la patria y la nacionalidad, la religión y el Estado, el espíritu y la acción, el libro y la espada». Un conjunto de rasgos que, según Bazarslan, se apoya en otra figura ideológica de Banna. Alá es nuestro objetivo, el mensajero es nuestro guía, el Corán es nuestro derecho, la yihad es nuestra vía, morir por Alá es nuestra mayor esperanza. Los hermanos musulmanes son los padres ideológicos del grupo terrorista Hamas. Y ahora vamos a hablarles de Siria. Esta es una noticia que hemos recogido del diario El Periódico de Cataluña. Una decena de tanques del ejército sirio han empezado a abandonar el distrito de Baba Amro en la ciudad de Homs, bastión de la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad y objetivo de los últimos bombardeos del ejército ante la inminente llegada de los observadores de la Liga Árabe que están en el país para comprobar la situación. El presidente del Observatorio de los Derechos Humanos sirio ha confirmado que al menos 11 tanques han salido del barrio, aunque ha apuntado que esta salida es una farsa y ha asegurado que todavía quedan blindados. Según este hombre, el presidente del Observatorio de los Derechos Humanos sirio, los últimos bombardeos se han escuchado apenas 15 minutos después de que el jefe de la misión de la Liga Árabe, el sudanés Mohamed Ahmed Mustafa al-Dabi, anunciara que la delegación ya estaba en camino hacia Homs. Sin embargo, los opositores, comités de coordinación local, han asegurado que los bombardeos siguen y han causado la muerte de al menos 3 personas. Un total de 50 observadores de la Liga Árabe llegaron el lunes a Siria para supervisar sobre el terreno la situación de violencia que vive el país después de que la ONU cifrara en 5.000 personas las víctimas de la represión del régimen ante la revuelta popular iniciada el pasado mes de marzo. La llegada de los observadores se produce después de que el lunes los bombardeos del ejército sirio contra los opositores causaran la muerte de al menos 40 civiles, 34 de ellos en la provincia de Homs. ¿Los observadores observarán lo que de veras ocurre? ¿O solo están allí para evitar una intervención internacional como la que tuvo, por ejemplo, lugar en Libia? ¿Se tratará de una gran farsa, de una impostura del hacer sin hacer? Lo cierto es que hasta el momento nadie ha mostrado preocupación sincera y rotunda por la vida de los sirios asesinados. Lejos de la cobertura emocional que se reserva para otro conflicto que todos conocemos, los muertos sirios no tienen rostro, ni nombre, ni historia. Solo son números en la cifra del olvido. Y ahora vamos con una noticia de Israel, una noticia que recogimos del diario Aurora.
El presidente Shimon Peres llamó ayer a la ciudadanía a participar en una manifestación contra la exclusión de las mujeres en Beit Shemesh, un foco de la creciente polémica sobre el aumento de comportamientos ultraortodoxos. Hoy el pueblo, y no solo los agentes de policía, están sometidos a prueba. Todo el mundo, religiosos, seculares y tradicionalistas, deben defender la naturaleza del Estado de Israel frente a un pequeño grupo que compromete la solidaridad de la nación. Estas son declaraciones de Shimon Peres, según informó el sitio web del periódico Yediot Aharonot. Se espera que alrededor de 10.000 personas participen en la concentración convocada esta tarde en Beit Shemesh, población al sureste de Jerusalén, donde en los últimos días judíos ultraortodoxos han protagonizado episodios de violencia contra mujeres. El primer ministro Benjamin Netanyahu, en tanto, anunció mano dura para frenar un fenómeno creciente. El jefe de gobierno tiene previsto, además, reunirse en las próximas 2 semanas con representantes del mundo ultraortodoxo para convencerlos de que condenen en público la segregación entre sexos en los espacios públicos. Diferente del panorama iraní, del que justamente ayer dábamos cuenta, una mujer fue condenada a ser lapidada por haber cometido adulterio. De todas maneras, su condena está en revisión, podría aplicársele la horca. Esto, de todas maneras, no disculpa ni disminuye las actitudes sexistas de un pequeño grupo de personas que manchan la integridad de la ejemplar democracia israelí. Y vamos a terminar, Marcelo, volviendo a Egipto, en este caso para hablarles del primer ministro de la Franja de Gaza, Ismail Haniyeh, el dirigente del grupo terrorista Hamás, que expresó en este país que el encuentro con sus mentores ideológicos islámicos, la hermandad musulmana, amenaza a Israel. Haniyeh está realizando su primer viaje fuera de la Franja de Gaza desde 2007, cuando se inició el bloqueo al enclave costero tras el sangriento golpe de Estado que destituyó del poder al-Fatah, la columna vertebral de la autoridad palestina. Ismail Haniyeh discutió con el líder de los hermanos musulmanes, Muhammad Badie, la política de Oriente Medio, y luego inauguraron la nueva sede del grupo extremista islámico en un suburbio del Cairo, aunque jamás había jurado y perjurado que no habían abandonado Damasco. Los hermanos musulmanes siempre han abrazado las causas de liberación, principalmente la cuestión palestina, aseveró Badie. Los hermanos musulmanes renunciaron a la violencia en la década de los 70, pero apoyan a Hamás en su lucha, cuyo objetivo declarado es destruir a Israel. Haniyeh describió a Hamás como el movimiento yihadista de los hermanos musulmanes con rostro palestino. Sí, en la primera información dábamos cuenta de la preocupación israelí y estadounidense a la subsistencia del Tratado de Paz con Egipto, y decíamos que no es ni trivial ni exagerada. Ahora queda, si cabe, más clara. Y para entender por qué esta amistad entre los hermanos musulmanes y Hamás, más allá de esta paternidad ideológica, harían bien yendo a la página web de Palestinian Media Watch para ver los videos que se emiten en programas de televisión en Egipto con un mensaje profundamente anti-israelí y antisemita. Muy bien, y una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel vendrá con la agenda cultural, pero eso sí, antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, mañana más noticias. Mañana más. Bienvenida, Raquel. Hola, Marcelo. Hola a todos los que nos escuchan. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo de Hanukkah, termina hoy. Y sí. Nos da mucha pena, pero si todavía quieren celebrar actos relacionados con esta festividad judía, una fraternidad cristiana, una fraternidad católica, la de María Estrella de la Mañana, nos da la oportunidad de hacerlo en la sinagoga la Santa María la Blanca de Toledo. Esta antigua sinagoga, que ahora es de propiedad privada, acogerá una vigilia de oración como símbolo de unidad y amor a Israel. La Fraternidad María Estrella de la Mañana fue fundada por el hermano Abraham de la Cruz y tiene sedes en Toledo y en Ledesma, en Salamanca, y ofrece su vida de oración por el camino hacia la unidad y el acercamiento del cristianismo con la fe judía. No son mesiánicos, son católicos, y hacen esta vigilia a partir de las 18:30 horas, como les hemos comentado, para celebrar Hanukkah 2011. Pues muy buena iniciativa.
sin ningún lugar a dudas. La verdad es que solo por estar en Santa María la Blanca, que es tan bonita, a mí me encanta, pues es una muy buena oportunidad. Te traigo una noticia de esas que nos gustan, Marcelo. Esos hallazgos arqueológicos que dan testimonio de la vida judía en la tierra de Israel, en concreto en el templo, porque han hallado un sello ritual de hace 2000 años en el Muro de las Lamentaciones, en el Kotel. Se trata de un sello de arcilla que confirma los testimonios escritos sobre prácticas rituales en el templo judío, en el principal templo judío. En el templo judío por excelencia. Bueno, el objeto tiene forma de botón con las palabras en arameo puro por Dios, lo que sugiere que fue utilizado para certificar los alimentos y los animales utilizados en las ceremonias de sacrificio. Este hallazgo es muy, muy importante porque por primera vez evidencia arqueológicamente y de una forma directa la actividad ritual en el templo al lado del Muro de las Lamentaciones. Al lado no, el templo al que pertenecía el Kotel. Así que nos felicitamos por este hallazgo que siempre, todos los meses, encuentran algo los arqueólogos israelíes. Ahora volvemos a España y hablamos de una novela gráfica sobre un personaje muy interesante, un beato, un sacerdote marianista austriaco, el beato Santiago Gap, que fue asesinado, fue decapitado en Berlín por los nazis en 1943. Su vida está contada en esta novela gráfica, se llama No cederé, la vida de Santiago Gap, y ha sido ilustrada por el dibujante valenciano Paco Sales. La vida de este sacerdote austriaco es muy interesante. Él llega a Valencia, donde dio clases de latín, griego y alemán en el Colegio del Pilar, porque viene escapando de la Europa nazi y acaba tras pasar por Burdeos, llega a Francia en 1941 y se integra en la comunidad marianista de este colegio, donde ejerció como capellán y profesor. Allí, como les decimos, dio clases de latín, griego y alemán y fue localizado por agentes de la policía alemana que se presentaron ante él fingiendo ser judíos huidos de Alemania para evitar los campos de concentración. Bueno, él había huido de su país, perseguido por la Gestapo en 1939. Creía que podía vivir en paz en Valencia, pero le localizaron estos agentes de la Gestapo y haciéndose pasar eso por unos jóvenes judíos, traban amistad con este sacerdote, incluso hacen como que se quieren convertir al catolicismo, él les alecciona, les toma afecto y ellos se le convencen para que les acompañe a un viaje a San Sebastián para visitar unos conocidos. Una vez allí, también mediante engaños, le hacen cruzar a Francia, donde le detiene la Gestapo, de allí le llevan a París y de París a Berlín, donde es decapitado. Y bueno, murió el 13 de agosto de 1943 y el Papa Juan Pablo II le nombró beato. Y ahora se publica No cederé, la vida de Santiago Gap, que habla de un hombre que luchó contra el fascismo y la ideología nazi. Y para terminar, una noticia no muy alegre, lo sentimos, pero queremos con esta noticia hacer un homenaje a la pintora abstracta estadounidense Helen Frankenthaler, que acaba de dejarnos a los 83 años. Ha sido portada de Time, como me comentabas antes de entrar. Estaba hoy en la portada del New York Times. Sí, bueno, nació el 12 de diciembre de 1928 en Nueva York. Ha sufrido una larga enfermedad que ha sido la que ha causado finalmente su fallecimiento. Esta artista cobró fama en los años 50 y 60 cuando se formó en Estados Unidos el movimiento vanguardista Color Field, que apostó por mezclar los colores vivos sin aplicar las normas cromáticas y al que también pertenecieron artistas como Louis Noland o Olinsky. La generación de Frankenthaler se caracterizó por crear una amplia gama cromática en titánicos lienzos crudos mediante cremas, manchas y pulverizaciones. Jackson Pollock, ¿no? Sí, es un arte muy interesante el de esta pintora abstracta que nos ha dejado y desde aquí nuestro homenaje. Así es. Hasta mañana. Pues hasta mañana.